Tengo el gusto de saludar en este momento al secretario del Trabajo y Previsión Social, el señor Javier Lozano, quien encabezó la Cumbre del Carbón en Sabinas, Coahuila, donde ha realizado también en ese estado una actividad muy importante en el tema de los mineros atrapados, en todo lo que usted conoce de esta tragedia. Señor Lozano, muy buenas noches. Buenas noches, Francisco, ¿cómo estás? Gusto saludarte a todo el auditorio. ¿Qué podemos decir de las últimas acciones que se están tomando después de lo que ustedes vivieron en Coahuila, señor secretario? Lo más importante es que el día de ayer estuvimos integrantes del gobierno del estado, del gobierno federal. Me acompañó el secretario de Energía, el director general de la Comisión Federal de Electricidad, el director general del Instituto Mexicano de Seguro Social, la subsecretaria de Economía, la coordinadora general de Minería, la procuradora federal de la Defensa del Trabajo, en fin. Fuimos un grupo muy amplio de este gobierno federal, sí, pues para ponernos de acuerdo con el gobierno estatal en algunos aspectos fundamentales en cuanto a inspección de las minas, de los pozos de carbón, pero también algo que es muy relevante es el esquema de compras de gobierno, de compras de la Comisión Federal de Electricidad, que es uno de los principales clientes de los productores de carbón de la región. Entonces, parte del vicio que hemos venido arrastrando por mucho tiempo es que quienes somos esos compradores, un organismo del Estado de Coahuila y la Comisión Federal de Electricidad, sí, pues no hemos exigido a los productores, ya sean grandes, medianos o pequeños, pues una certificación mínima de que están cumpliendo con las normas de seguridad y salud en los centros de trabajo. Entonces ayer yo te diría que fundamentalmente quedamos en cuatro cosas. Además de la atención obviamente directa, inmediata, cercana, con los familiares, que es lo más importante en estos momentos, es darles toda la protección de seguridad social, aun cuando algunos de los quienes fallecieron no estaban dados de alta en el IMSS, se les va a reconocer como tal, como cotizantes, y por lo tanto, pues sus familias van a tener las pensiones y van a tener pues el servicio y la atención médica vitalicia. Eso se les ratificó ayer, además de darles toda la asesoría jurídica para el cobro de sus indemnizaciones y el ejercicio de sus demás derechos. Pero el tema de las familias, acordamos, Francisco, lo siguiente. Primero, sí, que bueno, pues ya hemos iniciado por parte de la Secretaría de Economía, que es la autoridad en la materia minera, el procedimiento primero de suspensión definitiva de obras y trabajos en toda la concesión, en todo el lote minero del sí, concesionario, pero también que ya ha iniciado el proceso de cancelación de plano de la concesión. Esto no tiene precedentes en nuestro país, ha habido muchos accidentes, pero nunca se había tomado una medida tan drástica como esta, ya se confirmó. Segundo, el esquema de compras de gobierno, pues ahora, si bien seguiremos sirviéndonos de este intermediario del gobierno local, que es el que le compra a 85 empresas o productores de carbón, y luego ese organismo del Estado nos lo vende a nosotros como Comisión Federal de Electricidad, ya acordamos que todos tienen que tener una unidad de verificación propia que le va a asignar el organismo del Estado, pagado por el organismo del Estado, pero que esa unidad de verificación tendrá que cerciorarse de que cada empresa, cada productor, cumple estrictamente con las normas en materia de seguridad y higiene, la norma 032, la norma oficial mexicana, sí. Y si no tienen esa certificación, y si no tienen esta unidad de verificación, simple y sencillamente no les compramos carbón, y pues a ver a quién se lo venden, y pues entonces ahí sí lo que les duele más, por lo visto, Sí. es el dinero. Entonces esta también es una medida sin precedentes, Francisco, y creo que está atacando precisamente el problema de raíz. Tercero, se anunció, por otro lado, pues créditos por 50 millones de pesos para 50 proyectos, 1 millón de pesos por proyecto, de pequeños productores, pero debidamente etiquetados, para que puedan reforzar todas las medidas de seguridad y cumplir con la norma oficial mexicana 032 a que me refería. Y con esto pues no hay pretexto. Si no tienen dinero, lo vamos a dar nosotros para que con este crédito puedan equiparse adecuadamente y puedan entonces dar un trato digno a sus trabajadores. Y bueno, cuatro, también algo muy relevante, que es el aprovechamiento del gas metano, Sí. que tiene, pues hoy tiene un problema porque pues si no se utiliza como energético, pues sale al ambiente, contamina, es peligroso para los trabajadores, entonces una serie de inconvenientes que si lo sabemos aprovechar bien, pues va a generar inversiones, empleos, va a reducir riesgos de trabajo y va a limpiar el ambiente. De tal manera
que son unas medidas, además de que entre economía y trabajo, así como estamos haciendo con esta concesionaria, cualquiera que los pesquemos, en los mismos términos como encontramos estos 3 pozos donde fue el accidente, sí, igual la Secretaría de Economía previa inspección de la Secretaría del Trabajo, procede a suspensión de obras y trabajos y después al inicio de cancelación de concesión. A grandes males, Francisco, grandes remedios, y esperemos que con esto la verdad es que estos empresarios entiendan que no estamos jugando y que no pueden estar jugando con la dignidad y la seguridad de sus trabajadores. Empresarios voraces, nos queda muy claro. Y redondeando, ¿quién otorga las concesiones y a las minas y quién debe avisar sobre un pozo ilegal o una mina clandestina? ¿A quién dirigirse, señor secretario? Bueno, a ver, el otorgamiento de concesiones mineras, su modificación y su cancelación le corresponde a la Coordinación General de Minería, de la Secretaría de Economía. De Economía. De Economía, sí, la Secretaría de Economía es la autoridad en la materia. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social tenemos la facultad de realizar inspecciones de verificación para el cumplimiento de las normas e imponer ciertas sanciones. Entonces, ¿a quién nos deben de avisar? Ya lo hemos dicho varias veces. Puede ser desde la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, directamente, sino a la delegación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la propia delegación de la Secretaría de Economía en el gobierno, en el estado de Coahuila, al mismo gobierno del estado de Coahuila con el quien estamos manejando una magnífica comunicación y coordinación desde el día del accidente y hasta la fecha. Es decir, las instancias para poder avisar, y ya le dijimos a los trabajadores, no tengan miedo, es que están aterrados porque estos voraces empresarios que tienen por allá, digo, no quiero generalizarlo, pero sí hay una gran cantidad de ellos, que me decían, a mí se me acercaban en corto los rescatistas, y me decían, oiga, yo trabajo también en otro pocito, pero capaz que a mí me pescan pasándole corriente, diciéndole lo que está pasando, etcétera, entonces... Me van a correr. Corren, pero además lo boletinan, para que ninguno de los, ninguna de las empresas de esa Unión de Productores de Carbón lo contrate. Entonces, es un régimen de terror, es un régimen verdaderamente absurdo. El mecanismo rudimentario para extraer carbón del suelo, la verdad es algo muy delicado y que desafortunadamente, mira, minas como este pozo que tenía 18 días operando, obviamente no le dieron aviso a nadie de que iniciaban operaciones, ni en qué condiciones, ni mucho menos. La mitad de sus trabajadores ni siquiera registrados en el Instituto Mexicano de Seguro Social. Era este chavo de 15 años operando el gancho de arriba de la torre del pozo donde se recibe el carbón para después aventarlo a la tolva y ya poderlo comercializar. Es decir, todos los vicios que uno se pueda imaginar. ¿Y qué hacen estos empresarios? Se la juegan a que no los cachemos, y si los agarramos entonces la juegan a que no los multemos, o andar litigando las multas hasta que terminan de extraer el carbón en ese pocito y se van a otro lado, y por eso no nos tienen miedo. Pero también hay un tema, Francisco, y consta que lo he venido diciendo en estos micrófonos, no puede ser que desde el 18 de marzo del 2010, en la reforma laboral que propuso el Partido de Acción Nacional del Congreso, se propusieron en esa iniciativa de reforma 4 medidas fundamentales para evitar estos accidentes: que tuvieran nuestros inspectores facultad de clausurar inmediatamente centros de trabajo, que aumentaran las sanciones económicas de 315 veces a 5,000 veces salario mínimo, que se tuviera también la posibilidad, o la obligación más bien, de que todas las empresas mineras tengan contratadas unidades de verificación para certificar el cumplimiento de sus normas, ¿verdad? Todas estas medidas, y que se tipifique el trabajo infantil como delito y no meramente como una falta administrativa. Todo esto viene en la propuesta de reforma laboral, y nos salen los legisladores con que México no tiene prisa, con que hay que seguir discutiendo, hay que seguir reflexionando, ¿verdad? En lugar de tomar decisiones que ciertamente, mira, accidentes en las minas de carbón va a seguir habiendo desafortunadamente, no solamente en México, en el mundo. Pero sí, claramente podemos hacer un esfuerzo mucho mayor para reducir el número de incidentes, la gravedad de los mismos, y darle a los trabajadores, insisto, un trato más digno. Nosotros vamos a hacer nuestra parte, nosotros asumimos una responsabilidad. Yo fui a dar la cara desde el primer momento y hasta el último momento, y aquí sigo. Pero que los legisladores también nos ayuden a hacer lo que les corresponde. Pues, señor secretario Javier Lozano, le agradezco mucho. En un apunte final, los que lo seguimos por Twitter sabemos de su labor incansable ahí, dando la cara, pero trabajando codo a codo con todos, con las familias, estando cerca. ¿Qué balance hace brevemente en lo personal después de haber estado hasta que fue rescatado el último cuerpo de los mineros? Mira, yo con lo que me quedo de esta grandísima experiencia
es con la fortaleza de las familias, con el gran sentido de solidaridad de los rescatistas y su incansable trabajo, con el gran con el gran conocimiento geológico de nuestros técnicos e ingenieros mexicanos, y francamente fue una experiencia, insisto, muy aleccionadora, muy enriquecedora, muy conmovedora. Hicimos una verdadera fraternidad ahí en 6 días, y por lo mismo, por estar viviendo día y noche, yo no salí de la mina, estuve día y noche en esa mina, ¿sí? Te puedo decir que lo que vi en términos de condición humana es algo muy, insisto, muy comprometedor como persona y como servidor público, y por lo mismo no los podemos dejar solos. Yo les ofrecí una cosa: estas 14 muertes no serán en vano, y me encargaré de que no sean en vano. Señor secretario, gracias, buenas noches. Gracias, Francisco, muy buenas noches.